Enrique, no vamos a entrar aquí ahora en el programa en una disertación filosófica del no, tema, claro que no. pero el tema de la democracia, distintos puntos de vista sobre lo que es la democracia, distintos puntos de vista sobre lo que es el respeto a los derechos humanos. Bueno, en primer lugar, para no entrar primero en una discusión filosófica, después, en primer lugar, a mí me parece que le quita mucha seriedad, si le quedaba alguna seriedad, al gobierno cubano, que su representante diplomático diga que está dispuesta a conversar del problema de los derechos humanos con el presidente de un país extranjero, cuando los derechos humanos se refieren a la relación entre el Estado y el ciudadano, no a la relación de un Estado con otro. Eso entra en la relación de un Estado con otro de una forma ancilar, pero los derechos humanos es en la relación que el Estado establece con el ciudadano. Entonces están dispuestos a discutir de los derechos humanos con el presidente de los Estados Unidos y no están dispuestos a discutir el problema de los derechos humanos con los ciudadanos cubanos. Y lo dice así. Están dispuestos a discutir los modelos de democracia cuando el problema es que al ciudadano cubano no se le ha dado la oportunidad de que decida qué tipo de democracia, en qué tipo de democracia quiere estar gobernado. Porque la democracia no solo es el voto de la mayoría, es en el marco del Estado de Derecho. Claro. De la división de poderes y el respeto de la minoría. Una democracia se caracteriza más por el respeto de la minoría que por el derecho de la mayoría, porque puede haber un Estado que mayoritariamente sea dictatorial por elecciones. Esto lo estamos cansados de verlo. Y ahí no es la definición de la democracia. Y el gobierno cubano se niega a respetar el Estado de Derecho, por el cual el que vaya a invertir allí tiene que correr el riesgo de que al no haber división de poderes, por supuesto, puede perder su dinero como otros cubanos pierden su libertad, ¿no? Oscar. Lo que dice Enrique es cierto. Si hay algún gobierno platista, es el gobierno de Cuba, que realmente se reúne con los extranjeros y no quiere resolver los problemas con los nacionales. Pero la cosa se agrava en que también los derechos humanos no son una prioridad del pueblo de Cuba. Entonces, quien los defiende, quien lleva esa bandera, no tiene ese respaldo que debía tener. Por eso yo insisto en resolverlo, en comenzar con los problemas económicos, porque ahora mismo en Venezuela, yo creo que si tú te pones a hablar, la posición se pone a hablar de derechos humanos y la Constitución, no pierde la simpatía. Ese es el tema mío, que pierde la simpatía del pueblo que votó por ellos, porque el problema es lo que quiere que le reformen los almacenes de comida, que le reformen las bodegas y los groceries. Y eso lo está arrastrando el pueblo cubano en todos estos 50 años. Casi 60. Casi 60. Sí, lo que pasa aquí es que en la situación política cubana... Perdóname, y para terminar la idea, y creo que ahí también tenemos que dar un salto en calidad y en inteligencia de lo que son las diferencias dentro de Cuba. Llevamos tiempo haciéndole carta, ahora es el presidente Obama, haciéndole carta al presidente de Cuba, para que usted alce la voz por los derechos humanos en Cuba, antes se la hacían a Bush. Y yo creo que también, aunque tenemos que traer a Bush amargo, hay que empezar a hacer las cartas al mismo Raúl Castro y a los que componen la Asamblea del Poder Popular y empezarse a hacer una molestia dentro del zapato nacionalmente. Eso no lo hemos logrado. No hemos logrado, de verdad, ser un factor dentro de Cuba. Eso fue lo que en un momento determinado trató a su manera de hacer Payá Sardiñas. Sí, claro. Autorizar el propio sistema en su momento y fue muy criticado. Yo te lo digo, no te lo digo así ligeramente. Yo comencé con esta lucha de los derechos humanos. Aquí tú traes un invitado cada rato que es Luis Zúñiga y estuvimos en Negra y lo logramos por primera vez que se sancionara a Cuba. Y imagínate tú qué entusiasmo tenía uno que por primera vez se sienta a Cuba, que acusaba a todo el mundo de violar los derechos humanos, y nosotros logramos con pruebas de que Cuba no se le sancionó, se le condenó. Se le condenó. Se le condenó. ¿Qué no se resolvió el problema? Yo pienso que sí se resolvió, bueno, el problema no se resolvió, pero sí se adelantó algo. O sea, aquí lo que está pasando es dos cosas. En las sociedades democráticas, los activistas de derechos humanos no son activistas políticos, son activistas de derechos humanos. En las condiciones en que surgió el movimiento de los derechos humanos en Cuba, del cual tú eres uno de los ilustres fundadores, realmente la lucha de los derechos humanos fue la que abrió la puerta para la oposición política. Y yo pienso que en este momento en Cuba esa diferencia se está dando. Lo que pasa es que hay muchos activistas de derechos humanos que a la vez son opositores políticos. Pero se está viendo en Cuba que hay mucha gente en las mismas estructuras del sistema que los argumentos que usan
para enfrentarse a determinadas medidas son argumentos sembrados por la lucha de derechos humanos, que a la larga se convierte en una lucha política en cuanto la gente empieza a luchar por sus derechos y a pedir pequeñas reformas. Yo estoy de acuerdo contigo en que los cambios políticos, si se es coherente que son pacíficos, van de la ley a la ley. Y que entonces hay que presionar en los marcos del sistema para que se mueva la sociedad cubana. Lo que hay una trabazón ahí, porque los creadores del sistema todavía están vivos. Pero yo tengo la certeza que no son eternos, ¿no? Sí. A ver, Raúl, pero una cosa, hablando de que no son eternos, pero tú escuchas las palabras de la manera que estaba hablando Josefina. O sea, y te das cuenta que esa es una mentalidad como si estuviera en la Guerra Fría. Sí, claro. O sea, claro. Socialista totalmente, o sea, pero tomado prácticamente del libro de la relación. Es un robot, llevan 50 años repitiendo lo mismo. O sea, ¿cómo tú vas a negociar con una persona que todavía está con esa mentalidad de que estamos aquí los líderes del socialismo internacional enfrentando y que definitivamente vamos a hablar de los temas de los recursos, de los derechos humanos, porque también en las sociedades capitalistas son violadores y Ferguson y toda esa cuestión que sacó hace unos cuantos meses. Yo preguntaba en comerciales que han hecho con todos los carteles de socialismo muerte en Cuba. Los miraron al revés y pusieron bienvenido hermano Obama. Cuando él se vaya lo vuelven a mirar al revés. Pero no pierde la perspectiva. Todo eso que dice Raúl es verdad. Sin embargo, la otra opción es peor, la del aislamiento. No, yo quería plantear una cosa. Josefina Vidal dice eso. Mañana su jefe cambia y trae otros talking points. Y es como 1984. Ella coge el discurso y lo pone aquí abajo y lee el otro que está. Ella es una diplomática. Porque ella no lo tiene en el DNA. No. Ella es un peón de un régimen. Ahora, claro, lo que se ha fosilizado son los hermanos Castro y la jerarquía superior. De un cierto nivel para abajo hay una cantidad de azufre en los bornes de la batería, como pasaba en los coches viejos. Pero eso se resuelve cuando el jefe cambia. Y mañana no te extrañe que muchas de estas personas sean los más acérrimos anticomunistas, como ha ocurrido en todas partes. Quiero poner ahora, y voy a pedirle a producción que se vaya a la última parte de los sonidos que teníamos preparados, nada que ver con los precandidatos. O sea, el último, quiero escuchar el cubano de a pie, cómo ha reaccionado a esta noticia. Es motivo de alegría, porque la paz reina en este hemisferio. Y son dos países que antiguamente tenían una confrontación de más de 50 y pico de años. Y en esta ocasión la visita de un presidente norteamericano a Cuba es motivo de regocijo y de alegría. Ojalá vaya por lo más sagrado que tenemos, puedan entenderse ambos presidentes y que felizmente entonces aquí en Cuba podemos tener unas buenas relaciones que no afecten a ninguno de los dos países bien. Le vamos a regalar una caja de habano, para que fume tabaco habano también, para que vea cómo es Cuba. Cuba no solamente es habano, ¿no? Pero es como que se entiendan ellos para que la cosa se resuelva en lugar de decir, ojalá que podamos hablar. Ella no tiene la culpa. Yo quería preguntar el entendimiento, que se entiendan en qué. ¿Cuál es el entendimiento que quiere ese cubano de a pie? El entendimiento que el cubano quiere de a pie es un poquito más de frijoles, un poquito más de esto, un poquito más de resolver sus problemas acuciantes. Y ahí Oscar, parece, porque era luchador de derechos humanos en su campo, dio en el clavo de verdad. Desde acá tenemos que ir a la concreta, a la necesidad básica del ciudadano cubano. Inclusive, y que me perdone Dios, es posible que haya que llegar a quitar un poco de intermediarios. Porque nosotros estamos hablando desde aquí con personas que se supone representan al pueblo cubano, según nosotros. Entonces, nosotros oímos lo que ellos nos dicen. No, yo tengo en Cuba como 10.000 gente que me sigue. Y después cuando tú llamas a tu familia no saben cómo se llama el tipo. Entonces, quizás haya que ir al vertico directo, 011-537, que es La Habana, y el número es Albertico. Mira, ¿cuál es tu dinámica? ¿Cómo te podemos ayudar? Albertico directo. ¿No quieren pueblo a pueblo? Pues entonces vamos a usar una de las cosas de esta nueva medida del pueblo a pueblo y atragantar de pueblo a pueblo de verdad. Y quitemos a los traductores
a ambos lados del océano, porque estoy viendo que se está trabando el mecanismo con un montón de intermediarios que lo que están haciendo es buscándose un modus vivendi con la causa de Cuba. Tengo que ir a otra pausa. Voy a la pausa. Al regreso vamos a escuchar a algunos de los precandidatos republicanos, Rubio, Cruz, Bush específicamente, qué es lo que piensan sobre el tema de Cuba, sobre esta visita, y Sanders. ¿Qué dijo Bernie Sanders en una entrevista en el año 1985? Volvemos.